Pero el Castillo es el Evo Morales peruano. Se asemeja más a Rafael Correa o Hugo Chávez. Se le puede acusar de representar una izquierda primitiva e incluso prosenderista. A partir de una revisión del ideario y programa de Perú Libre y de un análisis de sus últimas declaraciones y una mirada panorámica a su trayectoria política, se puede llegar a algunas conclusiones preliminares. Bueno, sin duda Castillo comparte el ímpetu de los procesos del cambio social que surgieron a finales de los 90 durante el giro a la izquierda de América Latina y que tuvieron como un punto en común la crítica de políticas neoliberales tales como el libre comercio, la privatización de servicios públicos, la flexibilización de estándares laborales y ambientales, entre otras cosas. Y esto profundizaron la desigualdad y la precariedad social. Estos procesos, sin embargo, tienen mucha particularidad, más allá de la distinción que se hizo entre la izquierda moderada de Brasil, Argentina y Uruguay, y la radical, como el caso de Bolivia, Ecuador y Venezuela. Dentro del grupo radical, las experiencias de Ecuador y Bolivia se caracterizan por estar muy arraigadas en el movimiento indígena, en el campesinado y en la ambientalista, mientras que a la venezolana se sustentaba más en la movilización de los sectores urbanos marginales. En el programa de Perú Libre, si bien se hace una alusión general a las izquierdas en el mundo, que se incluyen la venezolana y la cubana, explícitamente sigue el modelo ecuatoriano de Rafael Correa, y en menor medida a lo boliviano de Evo Morales. La cuestión es que en términos sociales Castillo se asemeja más a Morales, debido a que ambos emergen de las áreas rurales olvidadas por el Estado y el profesor cajamarquino se reivindica como rondero, campesino y líder sindical de maestros. Morales lo hacía como indígena y líder sindical cocalero. En términos de aspiraciones políticas, sin embargo, el programa ensalza más bien la revolución ciudadana de Correa, pero la articula con programas propios del izquierdismo. Pero sustancialmente la propuesta de Perú Libre difiere de ambos modelos. La primera diferencia es la base social. Morales y Correa articularon, no sin intenciones, una coalición entre sectores urbanos marginales, trabajadores, indígenas y de activismo ambiental. Esta coalición permitió llevar con éxito un proceso constituyente que cambió reglas sociales y políticas fundamentales. Aunque Perú Libre aboga por un cambio de constitución, no se observa en el programa una coalición de esa naturaleza, y en la representación política que ha logrado obtener en el Congreso no resalta líderes afines a los pueblos indígenas o al ambientalismo. Un ejemplo tenemos que son más bien las personalidades regionales obligadas al gremio de maestros. En suma, el proyecto de Castillo y Perú Libre tiene ciertas semejanzas con los procesos de cambio social llevados a cabo por Morales y Correa, pero también muchas inconsistencias e influencia del izquierdismo sindical. A esto se agrega que Castillo ha rechazado en varias declaraciones lo que llama despectivamente la ideología de género y más bien ensalza los valores de la familia. En el ámbito de los derechos humanos, el programa explícitamente arremete contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Sociedad Interamericana de Prensa, acusándolos de ser afines al imperialismo. Como resultado, Castillo ha sido acusado de representar una izquierda aldeana o primitiva o incluso prosenderista. No hay ninguna justificación en calificar con aires de superioridad y mucho desprecio a una izquierda que ha nacido desde las provincias como aldeana o primitiva. Cada toma de carretera, de lote, petróleo, huelgas de maestros, agricultores, etc., está marcada por una profunda necesidad de equidad frente a una clase a la periferia desde el hombro. Alguien iba a canalizar el descontento. Además, los movimientos sociales evolucionan y se adaptan constantemente. Las ideas y las categorías son muchas veces medios antes que principios, a través de los cuales se canalizan profundas demandas de justicia. La acusación de prosenderismo es más grave aún. Varios medios ya comienzan a asociar canciones populares que se escucharon en las protestas de maestros o vestimentas propias del área rural como expresiones subversivas. El terruqueo es una de las formas más extremas de racismo, porque asocia la figura del terrorista a determinada apariencia, clase social, territorio y cultura. El objetivo de denigrar, criminalizar y limitar la agencia política, sin mencionar el hecho de que los ronderos fueron claves en la lucha contra Sendero Luminoso.
Los que se levantan este tipo de acusaciones deben reflexionar sobre cómo crear un partido. Finalmente, no hay muchas certezas sobre qué rumbos puede tomar Castillo de ganar la elección. A pesar que algunos se proyectan como un héroe contra el neoliberalismo, Castillo ha tenido militancia previa en partidos de diferente orientación política y, dada su experiencia gremial, parece una persona pragmática, acostumbrada al cabildeo y la negociación política. Podría ser una figura parecida a Ollanta Humala, que rápidamente fue capturado y domesticado por las élites gubernamentales y económicas, a pesar que ha adelantado que no firmaría ninguna hoja de ruta. También podría ser un Fujimori y dar un rápido giro autoritario frente a un Congreso hostil y con pocos aliados en el sistema político formal. No se puede descartar tampoco que pueda dar el giro autoritario a la izquierda, que se desarrolle un modelo de radicalismo propio capaz de navegar y sobrevivir las bravas mareas políticas sin romper el orden constitucional. Acá todo es incierto, pero justamente esa incertidumbre lo difiere de Keiko Fujimori. Con ella hay una certeza de que no le importa romper cualquier compromiso democrático. Hay certeza que usó todo su poder sobre el Congreso para imponer una agenda antiderechos ciudadanos, generando una inestabilidad política y social, insensata incluso iniciada de la pandemia. Mucho de la crisis que sufrimos hoy se lo debemos a su tremenda ambición, y con todo parte con ventaja en la segunda. Tiene a su favor también la experiencia en la guerra política y su falta de escrúpulos. Si Castillo quiere ganar la elección, debe plantear una serie de compromisos para la platea limeña y sus élites que solo buscan justificar su predefinitivo voto por el status quo, sino compromisos por los derechos humanos y el orden democrático, para que pueda articular coaliciones políticas dentro del amplio espectro antifujimorista. De lo contrario, Castillo no pasará de ser una posibilidad de cambio y nos dejará un bicentenario con la élite política más nefasta de nuestra historia de nuevo en el poder. Bueno, acá les dejaré dos videos. Una es la entrevista a Hugo Chávez antes de que llegara al poder, y la segunda son los ahora recientes videos de las entrevistas que se le dan a Pedro del Castillo. Ahora ustedes mismos saquen sus propias conclusiones, si tienen los mismos ideales, si son igual de mentirosos o piensan diferente y tienen otro modo de ver la política. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Dijo estar dispuesto a respetar la Constitución Política de 1993. Pedro Castillo insistió que consultará a la población si desea un cambio o que se mantenga la misma. Seremos respetuosos de esta Constitución Política hasta que el pueblo lo decida. Sostuvo que con ese mismo temple y lealtad conducirá la segunda vuelta. No estamos de acuerdo en caminar una campaña con ataques, con golpes bajos. Por nuestra parte, no lo tendrán. Sostuvo que hoy en día su prioridad es presentar propuestas y menos ataques. Mediante sus redes sociales, el candidato de Perú Libre también desmintió algunas especulaciones y despejó las dudas de los electores. Aseguró que el Perú no será como Cuba o Venezuela, sino crecerá con su propia identidad. Mientras tanto, el aspirante y contendor de Keiko Fujimori sigue en conversaciones con otras fuerzas políticas. ¿A quién pondría, por ejemplo, el ministro de Economía? Si Pedro Castillo fuera presidente, ¿quién sería su ministro de Economía? Bueno, vamos a hacerlo, hay todo un equipo interno. Nosotros estamos planteando de que más allá de poner individuos, porque ese es el problema del Perú también, ¿no? De ponerte ministros improvisados, ponerte personas que se rodean con sus intereses primero. Vamos a llamar a todos los economos del país, identificados con el país, y a partir de ahí vemos la persona más viable. No tienen un nombre ustedes en este momento, o sea, Pedro Castillo no tiene en la cabeza la idea que, siendo la economía algo tan trascendente, o sea, saber de que en este equipo para realizar las ideas que tiene, esta es la persona que va a tomar lo que es, sin ninguna duda, el ministerio más importante en el Perú. No tenemos nosotros un hombre que resalte, pero sí tenemos un equipo que es una mesa de debate, una mesa de trabajo, ¿no? Ahora, me preguntan acá por el tema de la corrupción, y directamente por Vladimir Cerrón, porque Pedro Castillo habla de que hay que
luchar contra la corrupción, que es un flagelo. Sin embargo, la corrupción ha atravesado toda la clase política peruana, incluyendo a la izquierda. Y el problema es que en Perú Libre también han tenido un problema con esto. Uno de sus líderes, Vladimir Cerrón, ha estado implicado en acusaciones de corrupción. Bueno, no, mi estimado Nicolás, no sé si tú has leído su expediente o el problema judicial de Nicolás, de doctor Vladimir Cerrón. Ahí se ve claramente, por ejemplo, de que hay una persecución política, ¿no? Una situación que se montan de algunas cosas administrativas, y cuando ven que un partido provinciano, cuando los líderes salen del rincón del país, de las entrañas del pueblo, aparecen y te estigmatizan y te silencian, como ha pasado no solamente con Vladimir Cerrón, sino pero con el otros problema, líderes. ¿sabes cuál es, Pedro? Que ese mismo discurso es el que comparten todos los políticos sin importar el signo. Es decir, Keiko Fujimori dice que es víctima de persecución, Vizcarra ahora está diciendo que también es víctima de persecución, Pepe Cate decía que era víctima de persecución, Alan García decía que era víctima. Es decir, todos los acusados de corrupción resulta que pobrecitos son perseguidos políticos. Y Pedro Castillo, me preguntan acá, ¿le daría el indulto a Alberto Fujimori y a Antauro Humala? Para el fujimorismo, ni indulto, ni perdón, ni olvido. El caso de Antauro Humala, creo que bajo las facultades presidenciales, daríamos el indulto por exceso de carcelería. ¿Cuál es la posición de Pedro Castillo Terrones sobre Venezuela? Bueno, porque lo que dice, tú lo tienes que haber escuchado, los detractores de la izquierda, es que lo que quieren es volver el Perú como a lo que es la Venezuela de Nicolás Maduro. Bueno, en Venezuela lo que tiene que jugar son los venezolanos. En Venezuela, por ejemplo, hay un gobierno que para nosotros es democrático porque en este momento, por ejemplo, tiene un congreso de la oposición. Y concerniente a los ciudadanos que han salido no solamente de Venezuela, sino de otros países, que se han abierto a diestra y siniestra las fronteras del país para venir a delinquir, a faltar el respeto y a violar a nuestras familias, nosotros el 28 de julio en el acto vamos a firmar un decreto supremo dándole un plazo de 48 horas a estas personas que han venido a matar a nuestras familias, a delinquir y a hacer lo que quieren. Y con respecto a lo que son los medios de comunicación, Pedro Castillo dice lo siguiente. El líder de Perú Libre, Pedro del Castillo, plantea la eliminación de los llamados programas basura y evalúa todos los contenidos de la televisión y las radios antes de su difusión. Según dicho del documento de 77 páginas, los medios de televisión, radiales y escritos distorsionan de las nuevas generaciones y el Estado no puede regularlos por el libre mercado, difundiéndose sin proteger a la niñez y a la juventud, pues el Estado abdicó su papel protector. Asimismo, Perú Libre plantea regular los medios de comunicación, pues considera que en un Estado democrático todo está sujeto a la ley, y no debe confundirse libre mercado ni libertad de prensa con impunidad. Acota Pedro del Castillo. Ciertamente que una prensa libre es vital para la democracia, pero contradictoriamente una prensa amarilla es fatal para la misma. Sostiene al tiempo de precisar que la ley de regulación es necesaria para evitar la libertad del enriquecimiento, chantaje, difamación, calumnia y sobre todo la mentira. Finalmente, la agrupación de Pedro del Castillo plantea que el Estado peruano se independice de la Sociedad Interamericana de la Prensa, a la que calificó de ONG, de representar intereses de los grupos económicos, empresariales y financieros de América. Acota: es deber del Estado socialista independizarse de esta organización que concentra el poder mediático continental para defender el poder económico de la oligarquía americana, porque saben que la guerra política hoy es comunicacional. A decir de Correa, los medios de comunicación han reemplazado a los partidos políticos. Finaliza el líder de Perú Libre.